Dale, qué gusto. Bienvenido a través de Radio Colosal. Empecemos con los temas de actualidad, empecemos con este asunto que nos preocupa a todos, estos carnets de discapacidad que estaban en manos de los políticos. ¿Cuál es su criterio? Bienvenido, César. Un gusto escucharle en Radio Colosal. Buenos días, gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo a quienes nos escuchan a través de esta señal en la provincia de Tungurahua, sobre todo en la querida ciudad de Ambato. Qué indignante es tener que enterarnos a través de los titulares de las noticias de esta situación tan miserable, por calificarlo de alguna manera muy suave. Alguien me decía ayer, oiga, es que esta palabra es muy dura. No, yo creo que queda corta para lo que realmente está sucediendo. Porque no solo que nos hemos enterado que hay políticos que roban, y bueno, eso lo sabíamos, lo sospechábamos, lo hemos confirmado. Luego de que estos políticos, aún en la pandemia y ante la absoluta indefensión de la gente, también robaron. Qué indignante que es eso. Pero adicionalmente nos acabamos de enterar que no solamente esos que robaron en los hospitales, que se dan la gran vida en Miami, en viajes de lujo, con yates y chicos reality, no solamente que ellos tenían carnets de discapacidad para tratar de evadir los impuestos que los ecuatorianos pagamos para poder importar un vehículo, sino que nos acabamos de enterar que incluso asambleístas, jueces, fiscales, hasta el presidente de una institución importante de los 5 poderes del Estado, todos ellos han incurrido en esta práctica deleznable. Por lo tanto, es fundamental, es hora ya, es urgente, es indispensable, hoy más que nunca, dignificar la política y reivindicar el servicio público. Basta de que la corrupción sea parte fundamental de los titulares de los noticieros. Debemos desde la ciudadanía y sobre todo desde nuestra generación impulsar un cambio radical en el ejercicio político en nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? Porque quien va a fiscalizar, entre otras personas, primero es la una es la asambleísta Marcela Holguín, involucrada con el correísmo todo el tiempo, y la otra que se va a dar golpes de pecho es Elizabeth Cabezas, cuyo marido ha importado 2 vehículos. Para que se sienta bien, entiendo que el médico le habrá recomendado que compre un Mercedes-Benz 4x4 y para que se sienta mejor que cada 5 años lo cambie, porque entiendo que ya lo vendió y ya importó un nuevo vehículo. O sea, ¿quién nos defiende si son ellos mismos? La sabiduría de nuestro pueblo es infinita. Ayer yo veía a través de las redes sociales aquellos memes que a veces de temas tan serios también buscan el lado jocoso. Y alguien decía sobre un asambleísta, específicamente el asambleísta Villamar, que era hasta hace poco un referente también de la buena política, un referente de la honestidad, denunciando la corrupción por todos lados. Le ponían un meme donde decía, ¿para qué necesitas un 4x4 de lujo? Y él decía, para escucharte mejor, porque resulta que el asambleísta supuestamente tiene una deficiencia auditiva. Y créanme que a mí me indigna, se lo digo porque la discapacidad ha golpeado la puerta de mi familia muy de cerca. Es un tema que yo conozco a profundidad y por eso, además de indignarme, este tema me duele profundamente, porque conozco este tema a la profundidad, porque sé que realmente cuesta conseguir un carnet en este país, que cada vez que algún familiar mío tiene que pedir algún tipo de beneficio de esos mínimos, no hablo pues de importar vehículos, jamás nadie en mi familia haría algo así, pero los ven y los revisan como si fueran delincuentes, cuando realmente quienes han delinquido y traficado con estos documentos andan libres y sueltos, trepados en grandes vehículos. Y usted me decía cómo lograr este cambio en la política. No es sencillo, no lo es, sin duda alguna el camino no será fácil, pero hay que empezar con la educación, no solo en los hogares, también en las aulas. En lo que respecta a los hogares, qué importante es enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, el valor del esfuerzo, el valor de conseguir a pulso, al sudor, cada cosa que consigamos en la vida. Oiga, qué importante es que los niños dejen de normalizar la corrupción, que cuando veamos al vecino que de la noche a la mañana cambia el estilo de vida, cambia de casa, cambia de carro y que de un solo golpe de suerte ahora es, entre comillas, exitoso, no señor, a eso no se le puede llamar éxito. Eso debe generar sospecha y rechazo
por parte de la gente. También en las aulas, oiga, no puede ser que haya profesores que presten, que los alumnos les pidan plata para pasarlos de año o una serie de cosas. El hecho de que se vuelva a enseñar la moral, la ética, la cívica en las aulas como las aprendimos nosotros, y créanme que no nos hicieron ningún daño, todo lo contrario. Y así puedo seguir hablando de otros aspectos, en el ámbito, por supuesto, del periodismo de investigación, que debe fortalecerse, una justicia realmente independiente. Tenemos que ir hacia las leyes que la Asamblea tiene estancadas en materia de recuperación de capitales y extinción de dominio. Y por supuesto, oiga, algo que no es menos importante, el rol que tenemos los ciudadanos activados para que en el momento en que nos toque ir a las urnas en el 2021 hagamos un voto consciente, elijamos a las mejores mujeres, a los mejores hombres que tengan credenciales éticas y morales, la capacidad, preparación y sobre todo conocimiento estricto de lo que sucede en nuestro país, con propuestas claras para darle solución a aquello que nos angustia, a aquello que nos preocupa. Ahora, sin embargo, ¿de dónde vamos a votar? ¿De dónde vamos a elegir? Si no vivimos en una democracia, si vivimos en una partidocracia, usted puede elegir al mejor de los peores que ponen los partidos políticos en sus listas. ¿Cómo cambiamos esta realidad? Usted decía hace un momento, es importante que veamos que las cosas sean diferentes, que les enseñemos ética y moral. Pero el problema no solo es la ética y la moral, el problema es la falta de sanción, la injusticia. Cuando alguien ve que no se sanciona y que alguien se lleva del dinero o aparece de rico de la noche a la mañana, todo el mundo se siente tentado, todo el mundo se siente con el mismo derecho. Es que no hay sanciones, no hay leyes, no hay fiscales, no hay autoridades que realmente pongan las cosas en orden. El momento en que la sociedad acepta al que tiene el billete y no lo discrimina porque sabe que ese billete es mal habido, pues simplemente estamos peor que en los peores momentos de Colombia y sus bandas de narcotráfico. O sea, ¿llegamos a eso? Usted se ha referido a dos temas muy importantes. Primero, el tema de cómo elegir en febrero del 2021, y dos, usted se ha referido a la impunidad en el ámbito judicial. Permítame referirme de manera muy breve a ambos temas. En lo que respecta al ámbito de los partidos políticos, con la entrada en vigencia de las últimas reformas al Código de la Democracia, bien o mal, estamos obligados por ley a votar en plancha, es decir, a votar por la lista. Ya no tenemos esa opción que antes teníamos de votar entre las diferentes listas y escoger entre los diferentes cuadros a las mejores personas. Si estábamos votando por asambleístas nacionales, bueno, usted tenía 15 opciones de las cuales podía elegir de cualquier tipo de partido político. Hoy no, hoy está obligado a votar por una sola lista, es decir, un solo partido político, lo cual redobla el grave compromiso, la gran responsabilidad que tienen que tener los partidos políticos de proponer dentro de esa papeleta gente realmente capaz. Capacidad que no solamente está vinculada al ámbito académico, sino también a otros aspectos, a esa capacidad de poder gestionar, de poder resolver. La preparación, por supuesto que es importante, y habemos algunas personas que nos hemos estado preparando por muchos años para justamente asumir este tipo de retos. Luego, por supuesto que también es importante, y hoy más que nunca, tener credenciales éticas, morales, probidad notoria, que nuestro vecino jamás haya siquiera rechazado nuestra presencia porque realmente seamos buenos ciudadanos. Y por supuesto también importantísimo, el rol fundamental que tienen que tener los futuros asambleístas, las futuras autoridades de nuestro país, esa capacidad de darle una respuesta efectiva, sin demagogia, con claridad, con propuestas reales a la gente. Los partidos políticos tienen un compromiso muy grave, muy grave. Eso por un lado. Por otro lado, el ámbito de la justicia. Oiga, usted se ha referido a algo importante, la impunidad. Esa impunidad que no solamente corroe al sistema judicial, sino que desanima, desalienta, indigna, le duele a los ecuatorianos, porque vemos cómo algunos jueces y fiscales se han convertido en cómplices de los corruptos, se han convertido en aquellos que simplemente los becan, les dan un año sabático o 2 o 3 años en la cárcel y luego, simplemente como una puerta giratoria, estos señores salen de la cárcel. Y ojo, estoy hablando de los muy pocos que logran atrapar, porque a veces pareciera que están pendientes de, a ver, ya se trepó el avión, ok, el amigo ya está en Miami, sí, ya está en Miami, ok, entonces ahora sí, pongámosle orden de prisión. Eso indigna, eso le duele a la gente.
¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, y yo estoy seguro que va a coincidir conmigo: la corrupción mata. Y yo, que vivo en Quito hace 3 años, que estoy viviendo de cerca el dolor y la angustia de mis vecinos quiteños, que soy guayaquileño, que he visto cómo se han ido familiares cercanos muy queridos, primos, una tía, amigos muy cercanos, padres de amigos, que el dolor y la angustia ha tocado muy de cerca a mi puerta. Créame que realmente me duele saber que muchas camas UCI no pudieron estar a disposición de la gente porque se las rifaron, porque se las viajaron, porque se las comieron en grandes restaurantes de Miami, los chicos reality y sus socios, amigos con politiqueros de turno que han estado, digamos, dominando los hospitales de la Seguridad Social, tema en el que también podemos hablar en alguna otra oportunidad, porque créame que es un tema también que nos preocupa a quienes estamos afiliados a esa entidad. Por lo tanto, no impunidad y votar con responsabilidad. Y no olvidarse también del rol que tiene la Asamblea Nacional. Ojo, tienen estancado hace mucho tiempo un proyecto de ley de extinción de dominio que debe ya ser puesto en práctica, porque de nada... Pero es que no va a salir. Presos o corruptos, sino que devuelvan lo robado. César, no va a salir, no va a pasar, porque saben que los primeros a los que habría que quitarles los bienes son ellos mismos, pues. Son los que están en corrupción. Y es como para decir, para preguntarse, como en la serie cómica del Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Si hasta los jueces, 44 de los miembros de la Corte, también están involucrados pues en este tema de los carnets con discapacidad. Hay una frase que le escuché alguna vez a alguien, y me parece que es una frase muy, muy real: solo el pueblo salva al pueblo. Por eso es fundamental, es urgente que la ciudadanía active los diferentes mecanismos que existen en la ley, pero también desde la presión ciudadana, desde la calle, desde los medios de comunicación, que espacios democráticos como este, que realmente abren los micrófonos para hablar de los grandes temas, esos conceptos que van más allá de la coyuntura. Qué importante es que contemos justamente con estas vitrinas democráticas tan importantes para que la ciudadanía pueda expresar esa indignación, pueda ejercer la presión necesaria. Y créame, yo soy un convencido de que la presión ejercida desde la ciudadanía de manera constante, dándole seguimiento a las denuncias, funciona. Y yo tengo fe en que solo el pueblo, porque ya los políticos bastante nos han decepcionado y nos siguen decepcionando y no nos dejan de decepcionar y sorprender, solo el pueblo salvará al pueblo. Permítame que repita su frase: solo el pueblo salva al pueblo. Pero ¿quién despierta a este pueblo que está escopolaminizado con esta sustancia verde agua desde hace 13 años, que no alcanza a despertarse, que todavía en un porcentaje del 15-20% sigue repitiendo como zombies que vuelva para seguirnos robando? ¿Cómo puede ser posible? Sin duda alguna, como le decía, espacios democráticos como estos son importantes, que jóvenes que se preparan o se están preparando para asumir el reto de la política lo hagan y abanderen justamente esas luchas, que abanderen la dignificación de la política, la reivindicación del servicio público, que podamos elegir también con nuestro voto de manera apropiada a las mejores personas que vayan a representarnos. Y yo le voy a hacer una pequeña reflexión nada más. El político tiene que tener dónde volver luego de la política. Y yo creo que usted quizá en eso me va a seguir en la idea, ¿no? Es decir, no puede ser posible que un político busque en 4 u 8 años que está en el cargo, ya sea en la asamblea, en el gobierno, lo que sea, busque enriquecerse de tal manera que no tenga que trabajar el resto de su vida ni él ni sus próximas generaciones. No, señor, eso no es la política. La política es transformar para bien la vida de la gente, no transformar para bien el bolsillo de mi gente. No, señor, eso no es así. Entonces, el político tiene que tener dónde volver luego de la política. Una profesión, un ejercicio libre, puede ser una empresa privada, un emprendimiento, pero tiene que demostrarle, y eso yo creo que va a ser un requisito fundamental para cuando vayamos a elegir a los asambleístas, que tengan justamente esa posibilidad de volver a trabajar,
de volver a ejercer alguna actividad que no les exija vivir de la política, porque además eso los lleva a algunos a querer perennizarse, lo cual es más peligroso todavía. Usted decía hace momentos que tenemos un presidente de una función, se refiere a Cristian Cruz, que dice que tiene, si no me equivoco, el 90% de discapacidad, y la foto de la historia adecuada nos muestra con el cinturón negro y nos muestra desvencijado, le dicen algunos, otros dicen que abierto el compás, bueno, no sé cómo decirlo exactamente, y nos muestra que no tiene ninguna discapacidad. Y uno termina diciendo, ¿y qué les pasa? Porque se atornillan bien al puesto y no hay cómo sacarlos. Si no, mire el caso de Diana Tamaín, de José Cabrera, de la señora Estela Cero, que siguen insistiendo que son honestos y que no se van a ir, pese a que tienen el 85% de desconfianza de la población. Y lo primero que deberían tener es la confianza de la gente, y eso es lo que menos hay. Pero hay, no sé, una intención de quedarse y una lucha por no moverse de esos puestos, y uno al final dice, y bueno, ¿y cómo, cuándo, y dónde, y por qué, y cómo conseguimos sacar a esta gente? Usted se ha referido a dos temas importantes, y yo, más que referirme a las personas específicas, prefiero referirme a los conceptos. En lo conceptual, en el primer caso, cualquier persona, más aún si es funcionario público, más aún si es dignatario, o peor, si es autoridad que preside alguna función importante del Estado, que esté involucrada en esta obtención sospechosa, por ponerlo entre comillas, para no usar otro adjetivo más fuerte, ¿verdad?, que esté implicado en esta obtención sospechosa de carnets de discapacidad, primero que evidencia un gran desprecio a lo que realmente significa la discapacidad y el mundo de la discapacidad. Pero además, evidencia corrupción pura y simple, y esa persona no puede seguir frente a una institución, quien quiera que sea, tiene que renunciar, tiene que irse, o tenemos que hacer que se vaya. No puede ser que gente de esa calaña esté en los diferentes espacios de poder. Y por otro lado, usted se ha referido al tema electoral, y también tenemos que reconocer en lo conceptual que el Consejo Nacional Electoral viene arrastrando ya de muchos años un grave problema de desconfianza, que no es nuevo, ya viene arrastrándolo de mucho tiempo atrás, porque la gente evidentemente, luego de 13 años donde la verdad que nos confundíamos y lo que nos decían en los resultados era realmente cierto o no, es normal y es natural que la gente desconfíe. Sin embargo, es indispensable que para el próximo proceso electoral del 2021, y más aún luego de todo lo que ha pasado, el resultado sea fiel respecto a la voluntad popular. Es decir, que la voluntad popular expresada con claridad en las urnas se reproduzca con fidelidad en el resultado final que se entregue a la ciudadanía. Cuidado, con eso no se juega. Me quedo pensando en la litis que tiene en este instante los vocales de este Consejo Nacional Electoral y el Contralor. Para mucha gente dicen, pero es que está interfiriendo en el proceso. ¿En cuál proceso? Si esto no ha empezado, si están preparando el proceso. El proceso, se entiende, empieza cuando se llama la inscripción de candidatos. Es decir, el proceso no ha arrancado. Segundo, no es que el Contralor les pone en este instante este reclamo. Este reclamo tiene un año. Hace un año les presentó el reclamo. Al no dar ningún paso, en diciembre pasado volvió a insistir, y ahora, hace 2 semanas, les volvió a decir, ustedes no han cumplido las recomendaciones. ¿Qué dice la ley? Cuando no se acata las recomendaciones de Contraloría, destitución y sanción económica. Pero ahora, al revés, ellos anuncian de que el Contralor está interfiriendo en el proceso electoral. La pregunta es, ¿en cuál proceso electoral si este no ha empezado? Y estamos entre los unos que quieren destituir al Contralor y el Contralor que quiere destituir a los vocales del Consejo que no acataron las disposiciones de Contraloría. La pregunta es, ¿puede Contraloría destituir, hacer auditorías a cualquier funcionario público? Por supuesto que la Contraloría tiene toda la potestad legal para revisar las actuaciones del poder público e incluso establecer responsabilidades e incluso sanciones.
que van desde el ámbito de las multas hasta la destitución del funcionario. Eso yo creo que no deberíamos discutirlo. Sin embargo, también la ley establece ciertos plazos, procedimientos, y entiendo que los señores vocales del Consejo Nacional Electoral están dentro de esos 30 días que otorga la ley para tomar una decisión respecto a qué van a hacer, y luego el Contralor ya tendrá que tomar una definición al respecto. Esperemos el paso de los días, veamos cómo reaccionan el Consejo Nacional Electoral, qué correctivos va a tomar, qué decisiones va a establecer. Sin embargo, también tengo que decir algo, y no defendiendo a nadie, porque realmente usted me conoce, oiga, desde que yo era muy pequeño, desde que yo estaba, incursionando recién en esto de la opinión y la política, y usted sabe que yo lo que menos soy es correísta, pues no. Sin embargo, debo decir, cuidado, y esto es un arma de doble filo. Cuidado y victimizamos al correísmo diciendo que no va a tener partido. Cuidado y atentamos contra la posibilidad de vencer, porque yo creo que el correísmo habrá que vencerlo en las urnas, no en otro ámbito, no en otro campo, con votos o con la fuerza de la voluntad popular. Es lo que yo pienso, lo que yo creo, muy convencido estoy de eso. Pero le digo, hay un proceso pendiente, veamos cómo se desarrolla este proceso. Sin embargo, también hay que tener muy en cuenta el tema de cuidado, victimizamos al correísmo al que hay que vencerlo, por supuesto, pero en las urnas. Bueno, el correísmo ingresará con cualquier membrete, comprará un partido como lo ha venido haciendo en los últimos tiempos, e ingresará porque va a ingresar. El tema aquí es que no hicieron las cosas adecuadamente, de que falsificaron firmas, de que la Contraloría presentó varios análisis, y lo que se está pidiendo es ya lo determinante. Siempre hay partidos, queda un partido más de uno de los hermanos de Moreno, en el que seguramente se enquistará. Esa es la forma en que se han venido manejando. No estamos diciendo que no participen, lo harán, y sabemos que lo harán. Lo que nos preocupa en este ámbito de cosas, por ejemplo, es que ayer conocimos que el Tribunal Contencioso Electoral aceptó a trámite precisamente el reclamo de uno de estos movimientos y está pidiendo este movimiento la destitución del Contralor. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Me sigo preguntando, porque no sé si los partidos políticos pueden presentar aquello. Claro, la ley dice, bajo denuncia tiene que actuar el Tribunal Contencioso Electoral, pero bajo denuncia de un partido político ya reconocido, o de un partido político que esté en discusión todavía. Al respecto es importante tener en cuenta una cosa, ¿no? Admitir al trámite no significa bajo ninguna circunstancia darle la razón. Es decir, admitir al trámite es iniciar, abrir un expediente, iniciar un proceso con todos los pasos que esto implica. Por lo tanto, lo que deberíamos estar es atentos a que se respete el debido proceso, a que se establezcan determinaciones o no, pero con la ley y la Constitución en la mano y fuera de cualquier tipo de presión política. Eso yo creo que es fundamental. Y por supuesto, el derecho a reclamación existe, como usted bien lo ha dicho, no solamente por los partidos políticos, también desde la ciudadanía que puede activar estas instancias. Pero más allá de eso, lo conceptual y lo de fondo es que las autoridades resuelvan el derecho. Porque ahora, no solamente hay que hablar del tema de la Contraloría y del Tribunal Contencioso Electoral. Y ojo, no me refiero al correísmo únicamente, porque son varios los partidos políticos que están siendo cuestionados. Si algún partido político resucitó muertos, hizo firmar a niños, falsificó firmas, utilizó registros absolutamente fraudulentos, eso también debe acarrear una responsabilidad penal. Ojo, eso es importante tenerlo en cuenta. Esto no debe terminar ahí con la destitución o no de Atamaín, con la destitución o no del Contralor Celi. No, señor. Esto tiene que ir a las instancias que corresponden, y si se han cometido este tipo de actos, que obviamente son actos típicos reñidos contra la ley, deben ser sancionados en el ámbito penal. Importante aquello, pero ahí tenemos dos problemas. El Consejo Nacional Electoral se bajó la web a la que usted le podía consultar si es que está usted siendo adherente, afiliado, apoyando a algún partido político. La mayoría de los ecuatorianos no apoyamos a ningún partido político, pero cuando queremos consultar, se bajó de la web aquella posibilidad. Ayer, SENAE se bajó la posibilidad de consultar quiénes recibieron carnet y quiénes están importando vehículos. O sea, en vez de que haya transparencia, se busca lo contrario.
¿Puede ser posible? Al respecto, dos cosas. En lo del CNE, ojo, usted me conoce, no tengo yo por qué justificar a nadie, pero primero hay que aclarar que esta eliminación del registro público lo hizo el Consejo Nacional anterior. Así es. Uno, y dos, que también era un tema, y yo lo analicé, y le digo que yo lo he analizado ese tema en particular con mucha profundidad, porque siempre me ha atraído el tema de la transparencia electoral. Y hay sí ahí un conflicto constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución establece de manera expresa que es de carácter confidencial sus convicciones religiosas y políticas. Por lo tanto, en teoría, si yo estoy afiliado a un partido político, esa información no debería ser pública, sino que debería poder obtenerla yo a través de un proceso personal, un trámite personal, como cuando uno pide un registro de viaje, digamos. Y eso yo, de alguna manera, lo comprendí. Sin embargo, oiga, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que la transparencia siempre será importante y habrá que buscar un mecanismo que esté reñido con la Constitución nos permita tener esta información de manera ágil y transparente, sobre todo para nosotros mismos. A mí se me interesa saber a qué partido o movimiento político estoy afiliado. Cuando se podía revisar, al menos revisé y no estaba inscrito en ningún partido que yo desconozca, gracias a Dios, pero no es el caso de la gran mayoría de ecuatorianos que se vieron inmersos en partidos políticos con los cuales ni siquiera de cerca han tenido contacto. Y otra cosa, usted se ha referido al tema de la SENAE. Realmente esperamos que la SENAE dé una explicación clara, contundente a esta acción, porque realmente no se justificaría. No puede ser posible que ataquemos a la bala y no a quien disparó el tiro, digamos. ¿Me explico? Es decir, no puede ser posible que estemos cuestionando a quienes investigan este tema o que se restrinja la investigación de un tema tan grave que indigna y duele a la gente, sino que en lugar, de sancionar realmente a los corruptos y a quienes están involucrados en esto. Vamos al tema político, César. ¿Cómo avisora la próxima campaña electoral? Muchos decían que Nebot era la ficha clave porque es el único que podía mostrar un trabajo eficiente en el sector público por varios años. Pero se bajó. Ahora dicen que Otto, y ayer Sonnenholzner dijo que empieza una carrera política. Y uno se sorprende y dice, bueno, ¿y qué pasó? Me quedo pensando en quién se beneficia con la votación de Nebot. Guillermo Lasso decía que él no, y eso es verdad. Y eso es verdad. Ambos son de derecha, pero entre ellos no se pueden ver. Y quien apoya a Nebot no apoya a Lasso. Ya lo vimos en las últimas elecciones presidenciales. ¿Y para quién queda entonces el nicho del primer lugar de la votación que tenía el señor Nebot? Algunos dicen que eso le ayuda al correísmo, otros dicen que a Otto directamente, otros tantos dicen que el Partido Social Cristiano sí pondrá candidato, pero cualquiera de los candidatos que ponga el Partido Social Cristiano van a ser solo comparsa, no va a pasar nada, nadie tiene el peso político ni la fuerza de Nebot. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿A qué nos atenemos? Regresa Lucio, seguramente Bucarán será candidato. Sí, César. Usted ha hecho varias reflexiones importantes y yo coincido plenamente en que no hay persona más preparada de que ha demostrado en los hechos, no solamente su capacidad como administrador, sino además una gran experiencia en lo político. Jaime Nebot, sin duda alguna, en el momento en que anuncia que no será candidato, realmente esto ha generado reacciones de todo tipo. Y yo realmente al momento de además lamentar que haya tomado esta decisión, porque obviamente como ecuatoriano yo hubiera querido que lo que Nebot hizo por mi ciudad, Guayaquil, que yo la vi transformarse, y yo viví ese proceso, ojalá hubiera logrado que eso se lleve al Ecuador entero. Claro, lo lamentamos, pero también respetamos la decisión de un hombre que le ha dedicado 40 años de su vida a la actividad política, que a los 73 años de edad ha decidido optar por quedarse junto a su familia, lo cual me parece que es válido, lo cual me parece que es respetable. Sin embargo, en lo que respecta al Partido Social Cristiano, hay 5 precandidatos. Sin embargo, a pesar de esos 5 precandidatos, también el partido ha anunciado con mucha claridad que o puede ser uno de ellos o puede ser un candidato independiente. Ya habrá que ver cuál es la definición que la primera semana de agosto tomará el Partido Social Cristiano al respecto. Pero lo que respecta a las 5 precandidaturas, Luis Fernando Torres, justamente ambateño, Henry Cucalón,
Henry Kronfle, Cristina Reyes y César Rom, son todos ellos gente valiosa, y los conozco a cada uno de ellos muy de cerca. Usted sabe de mi trabajo en la Asamblea Nacional. Yo ahí pude conocer a más profundidad justamente a estos personajes, y le puedo decir que estoy muy orgulloso de que cualquiera de estos 5 asambleístas pudieran, o ex asambleístas en el caso de Luis Fernando Torres, pudieran representarnos ante la papeleta electoral. Pero si el partido se decanta por una candidatura independiente, habrá que ver cuáles van a ser esas personas que cumplan con los requisitos que el partido mismo ha establecido: coincidencia en los principios, posibilidad de triunfo y por supuesto también la convicción de esa transformación que necesita el Ecuador hacia un camino de progreso en libertad, la ruta hacia la prosperidad. Ahora bien, en lo que respecta a los otros partidos y movimientos políticos, usted se ha referido al señor vicepresidente Sonnenholzner. Bueno, evidentemente era una candidatura que se veía venir, y ya muchos, era un rumor un rumor muy fuerte que venía dándose hace mucho tiempo, y evidentemente ese rumor genera expectativa. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, vamos a ver con qué partido político él va a lanzar su candidatura. Yo no sé si él quiera arrastrar hacia su candidatura la pesada mochila que significa ser parte de un gobierno que, con sus errores y virtudes, es un gobierno evidentemente que ya está en un último año de funciones, y que realmente le ha tocado algunos aspectos muy duros, no solamente la pandemia, la crisis de octubre, decisiones no acertadas en muchos temas. Yo no sé si el señor Sonnenholzner quiere arrastrar consigo esa pesada mochila. Nos queda el señor Lasso y una candidatura de Lucio, además, y una candidatura de última hora que podría madurar, la de Alvarito. En redes sociales se transformó en un boom, y mucha gente empezó a decir: si hubiésemos votado por él, la cosa hubiese sido diferente en el Ecuador. Y se recuerda la frase de Alvarito: me pueden ganar jugando fútbol, jugando vóley, me pueden ganar boxeando, cantando, bailando, hasta hablando. Pero dice él que no le pueden ganar haciendo billete, y el país entiende que la única forma de salir en este instante es haciendo billete. Era una candidatura, no sé si inesperada, porque ya Álvaro Noboa ha participado varias veces, no con tanto éxito, más bien con desapego de la gente, pero ahora parece que es el momento. No sé, ¿cómo lo analiza usted? Mire, la gente está harta de los políticos, la gente está harta de las decepciones que le generan los políticos. En ese sentido, yo creo que el 2021 vamos a tener sorpresas. Es muy probable que incluso nuestros análisis no logren llegar a discernir lo que pueda pasar en las urnas. Vamos a ver qué pasa. Sin embargo, usted se ha referido a varias candidaturas, y yo creo que es fundamental que tanto el señor Lasso como el señor Gutiérrez como el señor Noboa, si llegan a presentar sus candidaturas a la gente, no solamente sean candidaturas que vayan en el ámbito de vote por mí porque yo ya he sido candidato, vote por mí porque yo ya fui presidente, vote por mí porque soy un empresario exitoso, vote por... No. Tenemos que tener una propuesta clara respecto a lo que sucede en el país. La economía angustia, la seguridad ciudadana preocupa, la seguridad social indigna su manejo. Es decir, son muchos los temas que hay que abordar con mucha responsabilidad. Y en el caso al que usted se ha referido puntualmente del abogado Álvaro Noboa, por supuesto, si él decide tener una candidatura, vamos a ver cuál es el resultado. Yo también he visto la misma reacción en redes sociales que usted ha visto, y eso simplemente denota una cosa, y es que la gente ha comprendido que ni los 10 años del correísmo, ni los 3 o 4 que ya vamos a tener años del morenismo han sido la solución para los grandes problemas de fondo, los problemas conceptuales de la gente. Realmente solo han sido parches para ciertos problemas muy específicos, pero realmente la pobreza, la corrupción, la falta de una justicia realmente independiente y eficiente, y una serie de temas no han sido resueltos de manera efectiva. Me quedo pensando en una situación. Ido Nebot, ¿no era lo más lógico que el Partido Social Cristiano busque alianzas, inclusive para disminuir el enorme abanico electoral, inclusive para no generar
más bien esta suerte de chimbadores que termina favoreciendo a los que tienen voto duro. Y usted sabe a quién me refiero cuando digo voto duro. Entonces, ¿no es más conveniente buscar alianzas para que no haya tanto candidato y haya más bien opciones reales a las que el pueblo puede escoger? Eso fue justamente lo que dijo ayer el partido, que tanto el Partido Social Cristiano como sus aliados están en este momento en conversaciones con diferentes movimientos y partidos políticos justamente para buscar esas alianzas necesarias tanto a nivel local como a nivel nacional para las próximas elecciones. Por eso también el Partido Social Cristiano ha dejado la puerta abierta a que su candidato podría ser uno de los 5 cuadros, excelentes todos ellos, como he dicho, o puede ser un candidato independiente, que venga de otro partido o movimiento político, lo cual denota con claridad que hay una intención de ir hacia esas alianzas. Alianzas que deben ir no para los pactos de repartos, que eso le gusta a algunos partidos políticos que se decían nuevos, que renovaban la política y que realmente en la Asamblea lo único que demostraron fue que podían sentarse con Dios y con el diablo mientras le repartan cargos públicos, pues no, y el tiempo nos va dando la razón, ¿verdad? No, un acuerdo frente a la gente respecto a temas conceptuales importantes y coincidencias fundamentales, coincidencias mínimas que deben haber. Y yo creo que esa apertura existe y esperemos justamente que genere, como usted bien dice, una candidatura sólida que pueda ser una alternativa real, una alternativa válida, con claras posibilidades de ganar en el 2021. Lo básico, lo que la gente tiene que entender es qué van a hacer los candidatos, cuáles van a ser las propuestas, sobre todo en el aspecto económico, ¿no? Porque van a tomar un país cuasi quebrado y hay que saber qué es lo que, cómo van a solucionar el problema, ¿no? Eso es lo primero. Camilo Ponce Enríquez decía, no vamos a elegir presidente sino síndico de quiebra, y pareciera que ese es el camino, que esa es la ruta a la que vamos para el 2021. Y usted ha dicho algo muy importante, y es que realmente la ciudadanía, hay muchos problemas, son muchísimos, gravísimos los problemas que tenemos, pero el de la economía y el empleo es algo que impacta de manera directa en los bolsillos de la gente y en la posibilidad de poder o no pagar la olla al final del día. Y eso realmente nos preocupa y nos debe preocupar, pero sobre todo nos debe obligar a elegir con inteligencia. Cuidado con la improvisación, cuidado con los cantos de sirena, cuidado con el populismo, que ya muy duro nos ha golpeado y ya bastante alta ha sido la factura que hemos pagado. Para elegir adecuadamente lo básico es la información. Y el principal problema es ese, medios de comunicación, muchos en manos de quienes el correísmo dejó. Recordemos que el correísmo estuvo 10 años también porque la mayoría de medios de comunicación estuvieron silenciados por temor o favor. Por temor porque algunos estaban involucrados en el tema de las frecuencias y por favor porque le llenaban los bolsillos a través de la publicidad. Y seguimos estando en ese camino. Tenemos, de acuerdo a Twitter, al señor Correa con 1,5 millones de troles. Y ese 1,5 millones de troles están infoxicando las redes sociales, es decir, están generando verdades a medias que no terminan de ser una verdad, pero que son mentiras para engañar a la gente. ¿Cómo se lucha contra aquello? Y el problema no solo es el correísmo, el problema es que todos están aprendiendo y los políticos de municipios, de diferentes entidades, están contratando también, entre comillas, sus guerreros digitales para que los defiendan. Y terminamos complicados porque la verdad es lo último que interesa. El rol de los medios de comunicación ha sido, es y será siempre fundamental al momento de la toma de decisiones y por supuesto que hay medios de comunicación que tienen una clara tendencia hacia algún partido o movimiento político y no solamente hay que referirse al correísmo. También, por supuesto, que hay algunas chequeras que han logrado comprar algunas conciencias de algunos periodistas en varios medios de comunicación. Y le repito, no solamente un tema del correísmo, también la extrema derecha lo ha hecho y evidentemente eso es una práctica recurrente. Pero también hay los espacios independientes, también hay medios de comunicación respetables, como este espacio justamente, y no porque esté hablando con usted, yo conozco su lucha, recuerdo claramente esa persecución de la que fue víctima Radio Colosal por el tema de las frecuencias hace algunos años ya. Entonces, hay todavía medios y espacios que son
reductos aún de la libertad auténtica de expresión de un periodismo y una práctica del periodismo realmente valiente y valioso. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que es fundamental que la gente comprenda y sepa identificar con claridad qué medio de comunicación es realmente independiente, qué medio de comunicación responde a una chequera. Eso es fundamental, pero yo sí quiero reivindicar ese periodismo honesto que existe en su gran mayoría, ese periodismo independiente que debe ejercerse con responsabilidad. Me quedo pensando en algunos temas judiciales. Por ejemplo, puntualmente, ¿cómo puede ser posible que se hayan repartido solo los hospitales y que nadie del gobierno sea responsable? Escucho antier a María Paula Romo compareciendo en asamblea y defendiendo al señor Mendoza. O sea, yo creo que ya perdimos todo papel en el momento en que se empieza a defender a los corruptos. A Mendoza renunciando, haciendo fieros a la asamblea, que va a liderar, dicen. No sé qué banda delincuencial irá a liderar, porque, perdón, pero no entiendo qué más puede liderar semejante gente. Y el pueblo otra vez en medio camino. La gente me preguntaba ayer, oye, dice, le han detenido al piloto que llevaba la aeronave y que cayó en Perú. Digo, no lo detuvieron, lo llevaron a declarar, declaró por 4 horas y después le dijeron vaya nomás. Y me pregunto, ¿cómo puede ser posible que un juez le diga vaya nomás cuando estaba ayudando a fugar a personas, cuando sin autorización salía del país, cuando choca una aeronave? ¿Cómo es que le dijeron vaya nomás? O sea, ¿dónde está la justicia? Que son algunos de los temas que siguen preocupando. Preocupan e indignan. Y yo le decía hace un rato, refiriéndonos a la necesidad de dignificar la política y reivindicar el servicio público, el rol fundamental que tiene la administración de justicia. Una administración de justicia que debe ser eficiente, eficaz, independiente. Una administración de justicia que además trabaje en estricto apego a la ley. Y ojo, yo sé que hay medidas como la prisión preventiva que son de última ratio y que deben aplicarse únicamente de manera excepcional. Pero ojo, cuidado eso de las medidas alternativas, como los beneficios penitenciarios, como aquellas rebajas o diferentes penas, digamos, transformadas en beneficios justamente. Cuidado, se convierten como se han convertido ya, creo yo, y se siguen afianzando en alcahuetería penal a favor de la delincuencia. Cuidado, mucho ojo con eso. Es verdad que son un derecho las garantías penitenciarias y los beneficios penitenciarios, así como las medidas alternativas a la prisión preventiva. Es verdad que son situaciones que hay que aplicar en ciertos casos muy específicos, pero no se puede bajo ninguna circunstancia jugar con la indignación de la gente, con el dolor de los que hemos perdido a algún familiar o amigo por no tener camas UCI. Cuidado, y eso se convierte, repito, en alcahuetería penal. Por eso los jueces deben actuar con mucha contundencia y las autoridades están llamadas a la evaluación permanente de esos jueces y fiscales que no pueden seguir siendo cómplices en algunos casos, porque también hay administradores de justicia honestos, responsables, trabajadores de carrera, pero los jueces no pueden convertirse bajo ninguna circunstancia en cómplices de la delincuencia, de la muerte de la gente, del robo a los hospitales, de los saqueos a la seguridad pública y a la seguridad social. César, usted tocó un tema, el tema sanitario que nos preocupa. ¿Qué está pasando en Quito? En las últimas horas el país entero se ha visto alarmado, cómo aparecen 700 y pico de casos en un solo día. Sabemos de que no hay camas UCI, pero el ministro garantiza que si fuera necesario se habrán, pero él mismo reconoce que hay 5 personas que están esperando una cama UCI, realmente son 120. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Porque por un lado nos dicen tranquilos y por el otro lado nos dicen salgan nomás a trabajar. ¿Qué es lo que está sucediendo en la capital? Es preocupante, es grave, es realmente muy angustiante lo que sucede en la capital de los ecuatorianos. No ha llegado al nivel de lo que llegó en Guayaquil, pero sin duda alguna la falta de camas es realmente un factor determinante en una crisis sanitaria de este tipo. Si usted revisa los países donde el tratamiento del COVID ha sido exitoso es porque, uno, han logrado detectar a tiempo. Acá en Quito
se compraron 100.000 pruebas de COVID, de las cuales pregunte pues cuántas realmente se han podido hacer y cuántas ya caducan ahora en el mes de octubre. Oye, eso es gravísimo. Entonces, el primer, digamos, requisito que deberíamos haber cumplido como ciudad, que era tener la detección temprana del virus, no lo podemos hacer porque lamentablemente las pruebas no se están haciendo en la medida en que deberían hacerse. Primer tema. Segundo tema. Perdón que le corte allí, porque ayer en la noche nos enteramos que las pruebas que trajo no valían, pues, que son pruebas chimbas las que trajo el señor Yunda, el doctor Yunda. Eso es lo que se está denunciando en este momento. A mí, eso para mí es nuevo. A mí me preocupaba que las que se habían traído, que supuestamente eran 100.000 y que supuestamente iban a ser 1.500 por día, realmente el número en el que se las ha hecho hasta la fecha de hoy es insuficiente para lo que hoy estamos viviendo. Si a eso le suma lo que usted me está contando en este momento, realmente sería grave y las autoridades de control tienen que activarse ante ese tipo de alertas. Pero le decía, el tema de detección temprana del virus es un tema importantísimo, es el primer paso y no estábamos preparados, a pesar de que tuvimos el claro ejemplo de lo que pasó en Guayaquil y debimos prepararnos de manera adecuada. Luego, es importante también atender de primera mano aquellos casos sospechosos o aquellos casos confirmados de COVID-19 y darles no solamente oxigenoterapia, que es hasta ahora una de las vías más importantes, sino también aquella medicina que ha sido probada en el mundo que funciona. Y esos tratamientos deben aplicarse de manera oportuna. Pero ¿qué pasa? Que aquí en la ciudad de Quito usted tenía un centro de aislamiento con 300 camas, pero solo tenía 20 médicos, o capacidad para atender 20 camas, mejor dicho. Eso no puede pasar y eso también tiene que ser revisado por las autoridades, pues. Tiene que la ciudad de Guayaquil, a través de un generoso gesto que yo aplaudo de la alcaldesa Viteri, trepar en un avión a un grupo de médicos guayaquileños para que vengan a Quito a atender ese centro de aislamiento. ¿Cómo se le ocurre que van a crear un centro de aislamiento con 300 camas y sabían que no iban a poder atender 300 camas sino solo 20 o 30? Oiga, eso es realmente irresponsable. Decía yo, primero detección, segundo tratamiento y tercero, en los casos más graves, la disponibilidad de camas UCI. Y ahí tenemos un grave problema, porque ni el sistema público del Ministerio de Salud ni el de la Seguridad Social hoy están en la capacidad de atender los casos que se requieren. Y eso es grave, ¿por qué? Porque la persona que necesita una cama en UCI es realmente una persona que tiene un grave peligro de muerte, que tiene una posibilidad de más del 70-60% de morir si no recibe el tratamiento adecuado, oportuno, en un centro de aislamiento de cuidados intensivos. Por lo tanto, realmente eso va a generar más muerte y más dolor, lo cual debe ser de alguna manera solventado. Yo no sé si existe la posibilidad de crear más camas aquí en la ciudad de Quito o trasladar a otras ciudades donde haya disponibilidad de camas a los pacientes que están siendo tratados. No lo sé cuál es la solución, pero hay que dar una solución. César, no hay. De La Tacunga están llevando allá, de Ambato estamos colapsados hace 15 días, en Manaví están colapsados, Santo Domingo quiere volver al semáforo rojo, Chimborazo igual, es decir, estamos colapsados en el país entero por el COVID. Y lo más preocupante es que la OMS dice que para septiembre debemos esperar un segundo rebrote, probablemente con más fuerza. Mientras tanto, nuestras autoridades torpemente están diciendo salgan nomás. Acaba de permitir María Paula Romo que se puedan hacer celebraciones, fiestas familiares con hasta 25 personas. Me pregunto, ¿quién va a entrar a contar el número de personas? En Quito se están graduando los bachilleres y va a pasar lo que pasó en Guayaquil en febrero. Y si ya pasó en Guayaquil, uno debería decir, no debería suceder, no debería haber tanta torpeza de pretender decir que no pasa nada, sigan nomás, reúnanse nomás hasta 25 personas. Y si están 30, y si están 50, y si llegan 100, no podemos quedarnos quietos y tenemos que denunciar esto para que la gente entienda que en este momento lo importante es sobrevivir. La fiesta puede venir después, en otro momento. El regalo puede ser, en vez de gastar en la fiesta, puede ser un regalo diferente. Pero por favor, entendamos que en este momento lo importante es conservar y preservar la vida, ¿no? Yo estoy de acuerdo en el concepto de que las medidas que se tomen a nivel sanitario deben ser adecuadas, deben ser oportunas y deben también contar con un análisis claro, profundo
de la coyuntura, de las cifras, de lo que está pasando. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero también es importante tener en cuenta que existe la presión de gremios empresariales, de algunos sectores que están tratando de, digamos, reactivar su actividad. Y eso sin duda alguna también es algo que lleva al gobierno a tomar este tipo de decisiones, correctas o no. Lo que sí es importante es que no se puede poner en riesgo la vida de la gente, la vida, la salud y la integridad de las personas. No se puede poner en riesgo, y eso yo creo que el gobierno debe tomarlo con mucho, digamos, con mucho cuidado. César, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre es un placer conversar con César Coronel. Gracias por sus conceptos y sus criterios. Y le agradezco infinitamente por esta oportunidad. Te invito a que sigamos hablando de estos y otros temas importantes, también a través de las redes sociales. Me pueden encontrar como César Coronel S. Un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo enorme también. Quiero, al concluir este diálogo, y antes de cerrar, no me quiero olvidar de emitir nuestro mensaje, un mensaje que tiene que ser lleno de dolor en este momento. Gente con la que hemos compartido, gente que trabajó con nosotros, les ha tocado el sino, les ha tocado el destino, se encontraron con la parca y han tenido que partir. Primero, Byron Torres, el genial amigo, el ser humano espectacular. Siempre le dijimos aquello: calienta Byron. Hoy estoy seguro que calentó lo suficiente para estar ante la entrevista más importante, ante Papá Dios. Ayer se fue alguien muy cercano a este medio, Julio Rodríguez. A Julio lo conocimos desde siempre, hijo de radiodifusor, amigo personal, cercano. Mi madre y mi padre fueron sus padrinos de matrimonio. Trabajó en Radio Colosal. Falleció ayer a las 10 de la noche, un poquito antes. También Carlos Alberto Pangol, que también trabajó en este medio de comunicación. Cuando dejó el periodismo escrito, vino a hacer periodismo radial con nosotros. Antes también se fue un buen amigo, como es Ángel Lara Noriega, quien también trabajó con nosotros. Esta pandemia se ha llevado a 4 amigos, a 4 seres humanos, a 4 personas a las que hemos querido y hemos respetado, con las que quizás no hemos tenido oportunidad muchas veces de encontrarnos, pero cuando nos hemos encontrado siempre ha estado el abrazo sincero, el cariño, el respeto de toda la vida, porque este es un medio en que sobre todo se respeta a la gente, se quiere a la gente. Aquí no hay gritos, no hay imponencias, aquí no hay jefes, hay amigos. Aquí no hay alguien que ordene, sino alguien que lidere. Aquí se conversa y se consensúa. Por eso será que nos duele tanto, porque más allá de colaboradores fueron grandes amigos, buenas personas, personas a las que recordamos. Nuestro sentido pésame a sus familias, nuestro dolor inmenso, porque se pierden más que periodistas grandes personas. Se adelantan en el camino. Nos duele muchísimo. Condolencia también a la colega emisora, en donde aparentemente a algunos de ellos les tocó el virus, como nos podía tocar a cualquiera. Que pronto este mal rato pase, y que no afecte a más gente. Por favor, ojalá que no afecte a más gente. Les pido comedidamente una oración por los amigos que han partido, por todos, no solo por los 4 cercanos a este medio de comunicación, por las 4 personas que de alguna manera hacían periodismo, sino por todos. Y sé que hay algunas personas que están afectadas. Les envío mi abrazo, el mejor de los deseos, la petición a Papá Dios para que los convalezca pronto y para que pronto